A continuación, les invito a que escuchemos al doctor Antonio Wong, reumatólogo, con el tema ultrasonido más allá de la articulación. El doctor tiene una preparación de alta especialidad en lupus eritematoso sistémico y artritis psoriásica por la Universidad de Toronto. Alta especialidad en curso de artritis psoriásica y ultrasonido musculoesquelético por la Universidad de Toronto. Gerente médico, Centro de Especialidades Médicas, Reumader. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas tardes. Perfecto. Muchas gracias por la presentación, doctora Yelena. Voy a compartir mi pantalla. Ok, vamos a empezar, ¿no? Así que mi nombre es Antonio Wong, soy médico reumatólogo de la ciudad de Babahoyo y de Guayaquil. Actualmente me encuentro en la ciudad de Toronto terminando una alta especialidad en ultrasonido y artritis psoriásica. Actualmente estamos pasando por una tormenta fuerte aquí en la ciudad, así que espero que no se corte la señal. Bien, el tema de hoy que nos compete es hablar sobre ultrasonido, más allá de la articulación. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología por la invitación a esta charla. Y solo para comentar que no tengo ningún conflicto de interés relacionado con la charla. Bien, vamos a estar de lleno con la parte de qué estructura yo podría evaluar en un paciente con una enfermedad reumática. Ya se ha hablado en las dos exposiciones anteriores, múltiples estructuras articulares, tenosinovitis, entesopatías, entre otras. Yo quisiera más enfocarme en un tema un poco más preciso como es la entesopatía o la entesis, ya que esta es una estructura que la verdad que me ha costado bastante poder aprenderla y quisiera compartirla con todos ustedes, sobre todo este tiempo que he estado fuera del país aprendiendo un poco más de esta técnica. Recordar solamente en pequeños puntos que la entesis es una estructura básica que forma una pieza fundamental en la fisiopatología de las espondiloartropatías. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos a nuestros pacientes reumatológicos, existen diferentes tipos de técnicas, ¿no? Tenemos una evaluación por clínica, en la cual se hace básicamente la palpación, si existe dolor o no, si existe algún cambio inflamatorio, etc. Incluso tenemos para la evaluación de entesopatías o entesitis un score de índice. El más que se utiliza aquí en Norteamérica es el índice SPARC. Hay otros como el índice ELIT, el MASTRES, entre otros, ¿no? Sin embargo, hay otros médicos que se sienten con más confianza en la aplicación de la resonancia magnética. Y en lo personal, yo prefiero mejor el ultrasonido por motivos de portabilidad y de costos. ¿Qué tan interesante es la evaluación del ultrasonido en las entesopatías? Bueno, existen un sinnúmero de estudios que han demostrado que realmente el ultrasonido nos permite ver una ventana totalmente diferente en nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas. Existe un sinnúmero de escalas de ultrasonido para la evaluación de entesitis. Una de ellas, la que más se conoce, es la escala de Madrid. Esto fue realizado por el grupo de trabajo del doctor de Miguel, en el cual se demostró que la sensibilidad y la especificidad en los pacientes con espondiloartritis presentaban un porcentaje bastante aceptable. Sin embargo, la pregunta daba si esto puede ser aplicado en los pacientes con artritis psoriásica, que es realmente mi enfermedad, una de mis enfermedades favoritas. Y el grupo de la Universidad de Toronto, liderado en este caso por la doctora Lizy Eder, demostró que realmente la evaluación del MASEI o del Madrid para los pacientes con artritis psoriásica demostró una sensibilidad y una especificidad casi similar al trabajo original dado por el doctor de Miguel. Quizás un poco más alta la especificidad. Pero esto dio pie a que podemos utilizarlos en nuestros pacientes con artritis psoriásica. Sin embargo,
como nosotros sabemos, muchas de estas lesiones de ultrasonido que se observan en ecografía también suelen observarse en controles sanos, es decir, en personas totalmente sin enfermedades reumatológicas. Es entonces donde el grupo de estudio llamado GRAPPA, hace aproximadamente unos 2 o 3 años, se embarcó en el proyecto de definir cuáles son estas lesiones y si existe una combinación de cada una de estas lesiones y sitio de entesis que permita demostrar si realmente podemos diferenciar o discriminar los pacientes con artritis psoriásica versus pacientes sin artritis psoriásica, que fue básicamente un objetivo bastante simple. A lo largo de múltiples estudios han determinado ciertas lesiones elementales, muchas de ellas ya han sido descritas en algunos artículos. Una de ellas, por ejemplo, el engrosamiento del tendón o engrosamiento de la entesis, estructuras ecogénicas, calcificaciones, presencia de erosiones, pulsa, power Doppler, en múltiples sitios de la entesis, ¿no? De las cuales de estas se dieron como más importantes la entesis del supraespinoso, del tríceps, del común extensor, del cuádriceps, tanto la porción proximal y distal del tendón patelar, del tendón Aquiles y de la fascia plantar. Bien, para esto estaba diseñando esta charla con todos ustedes para imaginarnos el escenario de que GRAPPA nos ha invitado a participar en este estudio para definir cuáles son este tipo de lesiones que se suelen observar en un grupo de pacientes. Para esto, GRAPPA nos ha dicho, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a primero a ubicar cuáles son los lugares donde tenemos que hacer la evaluación. Y en esta parte, o en esta primera parte, no dista mucho de lo que ya se ha aprendido en los core de índices de otras publicaciones. Como por ejemplo, vamos a evaluar el tendón del común extensor, que básicamente es pedir al paciente que flexione su codo en 90 grados, buscando el sitio de punto de preferencia del cóndilo lateral, y hacer el estudio ecográfico, ¿no? Con el cual, en mi mapa mental, lo que voy a definir, o tenerlo en mi mente, es básicamente 3 estructuras. Déjenme... Perdón. Perfecto. En que básicamente voy a definir 3 estructuras, como son el húmero, la cabeza del radio y el tendón del común extensor, ¿no? Una vez que tenga yo mentalizado cuáles son estas estructuras sanas, en el momento de hacer la evaluación, tengo que definir cuáles son estas estructuras que alteran mi mapa mental para poder poner en el score qué patologías estoy viendo. Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, el otro tendón, que es el tendón del tríceps, en el cual pedimos al paciente que se ponga en una angulación de 90 grados el codo, y esta puede ser apoyado sobre la mesa o sobre una almohada, ¿no? Como se ve en la diapositiva, y permitir la evaluación del tendón. Asimismo, mi mapa mental me va a permitir tener la imagen del músculo tríceps con su tendón, la presencia del olecrano, en el cual se va a fijar el tendón, y la estructura del húmero, ¿no? Entonces, básicamente en esto yo tengo ya mi estructura básica, para posteriormente, en el momento de hacer el scan, poderlos compararlos con alguna patología que pueda presentar. Asimismo, el tendón del músculo del supraespinoso, en el cual pedimos al paciente ponerse en posición de CRAS, o el CRAS modificado, que es básicamente pedir al paciente que ponga la mano sobre el bolsillo del pantalón. Si el paciente puede, quizás puede poner el brazo sobre la punta del omóplato contralateral, y colocamos el transductor, en el cual, asimismo, tener ya la imagen en mi mente de, bueno, voy a encontrar la estructura del húmero, la cabeza del húmero, con la presencia del músculo del supraespinato y de supraespinato. Y bueno, y como sabemos, la parte superior de esta, o la parte que está sobre el músculo del supraespinoso, tenemos lo del tobillo, ¿no? Tanto en versión longitudinal como en versión transversal, pero para propósitos de nuestra evaluación de entesis,
nos vamos a guiar por la visión longitudinal. Sí, para la evaluación del músculo del cuádriceps, vamos a pedir a nuestro paciente que haga una flexión ligera de su miembro inferior en unos 30 grados. Con esto vamos a evaluar mucho mejor la parte del receso suprapatelar. Y al momento de evaluar el tendón cuádriceps propiamente, ver si existe algún cambio o no de Doppler, pedimos al paciente que se mantenga una extensión completa del miembro inferior. De igual manera, vamos a tener en nuestro mapa mental la presencia de la patela, en el cual se va a fijar el músculo cuádriceps con su tendón respectivo, y vamos a observar la parte del fémur con sus dos porciones de grasa, ¿no? La porción prefemoral, la grasa prefemoral y la grasa suprapatelar, y entre ellas el receso, ¿no? Espacio de líquido, que puede ser normal, ¿no? La evaluación del tendón patelar, tanto en su fijación proximal como en su fijación distal, en la misma posición anterior, es decir, indicar al paciente que se pueda mantener en 30 grados su rodilla, y tener mi esquema mental de la fijación a nivel de la porción distal o el polo distal de la patela y el tubérculo tibial en la tibia, ¿no? Solo recordar algunas otras estructuras, como por ejemplo la presencia de la grasa de Hoffman. La evaluación del tendón de Aquiles y la evaluación de la fascia plantar, en el cual pedimos al paciente que se acueste boca abajo, con los pies colgando sobre el borde de la cama, en forma relajada. Empezamos el escaneo y en nuestro esquema mental evaluamos a nuestro paciente la presencia del tendón de Aquiles fijado sobre el calcáneo, la corteza del calcáneo mismo, el tejido adiposo, la grasa de Kager, y vamos a observar también lo que es la bursa retrocalcánea, ¿no? Todas estas estructuras yo ya tengo fijado en mi mente al momento de hacer el escaneo de nuestro paciente. Y el tendón de la fascia plantar, en el cual básicamente lo vamos a encontrar en el tubérculo medial del calcáneo, una estructura ligeramente profunda en comparación con otras zonas de tesis, donde vamos a observar esta estructura, ¿no? El calcáneo mismo y el tendón de la fascia plantar. Bien, una vez que ya hemos identificado la zona de entesis, vamos a ver cuáles son las estructuras o las alteraciones que el grupo GRAPPAR nos ha indicado evaluarlos. Y en esto vamos a tener una lista que siempre trato de mantenerla en mi mente cada vez que hago la evaluación de los pacientes. Es ver si voy a encontrar algún grado de hipocondricicidad, algún engrosamiento de la entesis, presencia de erosiones en la corteza, presencia de entesofitos, calcificaciones, fusitis o cambios en el power Doppler. Vamos a recordar de todas maneras las lecciones elementales para tener bien claro cómo vamos a realizar este ejercicio que le voy a indicar posteriormente. Básicamente la hipocondricicidad, como ya se comentó en las dos charlas anteriores, que es simplemente un cambio en la escala de grises. Lo que está marcado con asterisco es la ecogenicidad normal en comparación con lo que está marcado o lo que está encerrado en círculo, ¿no? Tanto en esta, a la izquierda como a la derecha, vamos a ver este cambio, yo creo que bastante obvio, lo que se habla de la hipocogenicidad. Otros ejemplos en el cual observamos básicamente lo mismo, una ecogenicidad normal, que siempre es, como ya había comentado el doctor Carlos, es muy importante hacer las comparaciones, ¿no? Comparar el tejido bueno, el tejido sano, versus el tejido enfermo, ¿no? Que la verdad es un tip bastante importante al momento de hacer nuestra evaluación. Vamos también por la parte del engrosamiento. De igual manera, vamos a comparar el engrosamiento de la antesis con parte del tendón y poder definir exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Existen escalas de ultrasonido en el cual ya determinan bajo ciertas mediciones qué tan grueso es el tejido o qué tan grueso debería ser el tejido, ¿no? A veces pienso que tampoco no es tan práctico en los casos en que tenemos un volumen muy importante de pacientes en el cual se hace un poco complicado, pero quizás si determinamos de manera somera, decir, bueno, este paciente veo lentes que están ligeramente engrosados, por lo menos sí ameritaría
hacer el cálculo del tamaño, ¿no? Si yo lo veo que está bastante normal, bastante simétrico, pasaría de largo. Otros ejemplos donde vamos a observar un engrosamiento de la entesis y otro engrosamiento de la entesis. A veces estos engrosamientos son bastante sutiles, que ya yo creo que a veces ameritaría hacer el cálculo objetivo de la medición. Otra evaluación que vamos a ver es la parte de las erosiones de la corteza ósea. Esto ya se comentó ampliamente en las dos charlas anteriores. Básicamente son dos proyecciones que necesitamos, el corte longitudinal y el corte transversal, para determinar la erosión de la zona de entesis. Otros ejemplos en el cual podemos observar básicamente las mismas características. Vamos a ver también la parte de los entesofitos, que es una estructura bastante frecuente que solemos ver en nuestra práctica en los pacientes. Es básicamente una estructura cálcica o una estructura ósea que parte de la corteza ósea, y esta a su vez puede aparecer en diferentes lugares. Realmente no hay un sitio per se. De hecho, en la entesofitos existe un grado de una clasificación de la misma que puede ser dado en dos grupos, entesofitos ya sea por tracción o entesofitos por no tracción, y esto a su vez se subclasifican dependiendo del tamaño, ¿no? En grado 1 si tiene 3 milímetros, grado 2 si tiene 3 a 5 milímetros, o grado 3 si tiene más de 5 milímetros, ¿no? Sin embargo, para el propósito de este ejercicio que vamos a hacer a posterior, básicamente es solo definir si tiene o no tiene entesofitos. Nuevamente vamos a ver entesofitos. Estos serían entesofitos por tracción, en el cual se encuentra justamente a los bordes de la zona de entesis, a diferencia de este que se encuentra justo en la mitad, que son los entesofitos por no tracción, ¿no? Esto es un dato muy interesante que ahorita el grupo GRAPPA, conjunto con el grupo de estudio de la doctora Lizzie Eder, están evaluando si estos realmente son alteraciones que están dados propiamente en los pacientes con artritis psoriásica, o en pacientes o en pacientes que no tienen enfermedades reumatológicas inflamatorias. Este es un estudio que ahorita está en curso. Probablemente tengamos algún resultado a finales de este año. Aquí observamos una imagen ya de entesofitos por tracción bastante, yo creo que es bastante obvio. Igualmente zonas de calcificaciones en el cual vamos a evaluar múltiples estructuras óseas, que a diferencia del entesofito es básicamente cuando esta estructura ósea está desconectada de la corteza ósea. ¿Sí? Y asimismo, como el entesofito, las calcificaciones también tienen sus diferentes grados. Grado 1 cuando tiene a manera de puntillado, grado 2 cuando tiene asimismo en forma lineal, y grado 3 cuando se lo considera como en cascarón de huevo, que deja una sombra acústica. ¿Sí? Igual manera, para el propósito de nuestro ejercicio, vamos solamente a identificar calcificaciones y vamos a ver si podemos lograr hacerlo. Para los cambios de Power Doppler también es importante. Creo que esta es una de las partes más fáciles, simplemente si vemos puntos rojos o no en la zona de entesis. Aquí simplemente lo que quiero detallar es que, si bien es cierto, la doctora María había comentado que el grupo de Omera, que es básicamente un grupo de estudio súper importantísimo, que observa una gran cantidad de enfermedades reumatológicas, entre ellas espondiloartritis, y dentro de ellas ultrasonido, en el cual determina una zona de estudio de entesis de hasta 2 milímetros. Sin embargo, para el grupo GRAPPA se está evaluando más allá de los 2 milímetros, porque en algunos estudios se ha demostrado que las zonas de inflamación de entesis incluyen no solamente la zona de entesis, sino también estructuras subyacentes o suprayacentes, estructuras aledañas como la presencia de bursa, de fibrocartílago, entre otros. Entonces, básicamente, si queremos seguir los lineamientos de GRAPPA, yo creo que es básicamente hacer la evaluación
más allá de los 2 milímetros que lo ha recomendado el grupo de Lomera. Pero para fines de nuestro estudio, básicamente es definir si tiene o no tiene cambio Doppler o power Doppler, ¿no? Que asimismo, como en otras, como en las anteriores, tiene su propia clasificación, que ya bien lo explicó la doctora María. A grado 1, básicamente, si son pocos puntos, 3 puntos aproximadamente, o un grupo minúsculo de Doppler. Grado 2, cuando este compromete menos del 50% de la zona de entesis. Esta es la zona de entesis, menos del 50% de puntos vamos a encontrar aquí, de igual manera aquí, menos del 50%, ¿no? Y grado 3, cuando ya involucra más allá del 50%, ¿no? Y finalmente la bursitis. Básicamente bursitis solo tiene 2 tipos de clasificaciones, una que no tenga cambios Doppler y la otra cuando tenga cambios Doppler, ¿no? Entonces básicamente bursa, lo que vamos a ver, básicamente la bursa supra retrocalcánea. En otras ocasiones también podemos ver la bursa infrapatelar profunda, que es la que hacemos el estudio de nuestros pacientes. Bien, este ejercicio ahorita vamos a aplicarlo a los participantes. Inicialmente creo que la idea era durante este ejercicio cada uno de los participantes iba a elegir estas opciones, qué tipo de imágenes yo voy a ver y anotar si va a ser normal, si voy a encontrar alguna de estas alteraciones. Recordar que muchas de estas imágenes a veces pueden tener más de una lesión, así que siéntase libre de elegir cuál de ellas. Vamos a ir de manera poco a poco para ver cada uno de estos ejercicios. Bien, vamos a rodar la primera imagen. Sí, por favor. Correcto. El inconveniente es que no lo veo aquí en mi pantalla. Deme un minuto, por favor. Déjenme, quiero ver. Perfecto. Bien, se supone que tendría que ver las preguntas aquí para más o menos guiarme y poder ver. Bueno, no importa, hasta que se logre. Perfecto. Sí, la estoy viendo, lamentablemente la tengo como pantalla pequeña. Déjenme ver si lo puedo hacer un poco más grande para yo poder hacerlo mejor. Deme un minutito, por favor. Perfecto. Bien. Bien, interesante ver que la población, en nuestro poll, yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a hacerlo bastante corto. Vemos que entesofito es lo que más apunto y totalmente de acuerdo. Entonces el grupo GRAPPA va a decir, bueno, vamos a ver. Entonces efectivamente vemos un entesofito bastante grande, en el cual si queremos ser un poquito más detallista podemos decir, bueno, este es un entesofito por tracción. Ya cuestión por experticia podríamos ir entre grado 1 o grado 2. Sin embargo, ¿qué otra estructura vamos a ver? La hipocongenicidad también veo que ha agarrado algunas opciones y efectivamente también se observa. Esto es, no solamente hay una respuesta, sino hay varias respuestas, ¿no? Como vemos la hipocongenicidad que se observa justamente en esta estructura, lo cual me habla de que por lo menos esta zona de entesis tiene un problema. Yo creo que para el público en general, yo creo que sería más que suficiente
para que sea por lo menos, sea derivada, si es médico internista o un médico general, derivada al reumatólogo, y si es reumatólogo, por lo menos ya tener cartas en el asunto para poder evaluar a este paciente. Bien, vamos a la segunda. Me olvidaba de indicar, bueno, siempre hay que saber en qué zona de entesis estamos, solamente para indicarles, esta es la posición proximal del tendón patelar. Como observamos, el tendón que se fija hacia el polo posterior, ¿no? Vamos a rodar el video. Una segunda más, a ver cómo estamos con la... Perfecto. No sé si las preguntas estén al vivo, perdón, pero básicamente, por lo que veo en mi imagen, veo que existe engrosamiento y entesofitos como respuestas más frecuentes, ¿no? Y bueno, y efectivamente los entesofitos, como ya había mencionado anteriormente, es bastante frecuente encontrarlos. Aquí el grupo GRAPPA es lo que trata de definir si realmente esto es parte de una enfermedad articular o se encuentra también en los pacientes con enfermedades reumatológicas no inflamatorias. Y efectivamente sí se observa cierto engrosamiento. Esto la verdad que sí es bien sutil. Yo le tendría mis dudas, pero sí, entesofitos, la verdad que sí, totalmente de acuerdo con lo que han elegido esta opción. Vamos a la siguiente. Este es nuevamente el tendón patelar conectado a la posición distal de la patela. Aquí ya vemos otras cosas interesantes. Sí, las opciones son iguales para todas. Sí, por favor. Sí, bueno, hasta que salga las opciones, bueno, básicamente lo que vamos a ver entesofitos, cierto engrosamiento de la zona de entesis e hipocogenicidad del mismo. Por lo menos me indica que este paciente algo está pasando en la zona de entesis. Vamos a la siguiente. Bien. Aquí encontramos la porción distal del tendón patela que se une al tubérculo de la tibia. Y ya de entrada ya encontramos, o por lo menos ya me pone a pensar que realmente esto no es una zona de entesis normal. Corremos el video. Y ya de antemano ya estamos viendo que hay zonas de entesis con presencia de entesofitos, cambios en la cogenicidad y sí me detalla un pequeño engrosamiento de la entesis. Vamos a la siguiente. Correcto, este es el tendón Aquiles. Y en el tendón de Aquiles, lo que vamos a observar básicamente es la presencia del entesofito. Vamos a ver una cantidad que habría que hacer los cálculos, pero parecería que hubiera presencia de bursa, retrocalcánea y cambios en la ecogenicidad de la zona de entesis. Bien, vamos a la siguiente. Esta es la del común extensor, recordando las tres estructuras que habíamos hablado anteriormente. La parte de la cabeza del radio, el húmero y nuestro tendón. Entonces ya de entrada vamos a observar que existen cambios en la estructura de la entesis,
vamos a ver múltiples zonas de irregularidades y sobre todo trastornos de la ecogenicidad de la misma, con su presencia de entesofitos. Perfecto, ahorita ya puedo ver esto, ¿no? Vamos a esperar un ratito. Bien, vamos a la siguiente, que es básicamente la misma imagen, solo que aquí quería agregar cambios Doppler. Aquí realmente no veo necesario hacer alguna anotación. Cambios Doppler que se observa justamente en las zonas donde ya en la escala de gris estábamos sospechando algún tipo de lesión. Si podríamos decir un grado 2, donde observamos múltiples puntos que ocupan menos del 50% de la zona de entesis. Yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a ir avanzando rápidamente. La verdad, creo que me extendí demasiado. Aquí donde vamos a observar la extensión, el tendón de patela unida hacia la porción distal. Sí. Lamentable por cuestiones de tiempo, vamos a avanzar un poco más rápido. El tendón Aquiles. La idea mía es que ustedes determinen si tienen o no tienen alguna lesión en particular que necesite ser evaluado por algún médico especialista o requiera algún tratamiento en especial. Vamos a ver el supraespinoso, con cambios en la alteración. Entonces necesito que ustedes saquen sus propias conclusiones. Tendón de Aquiles, con sus cambios y las estructuras que ya habíamos conversado anteriormente. Tendón patelar en su porción distal. Esto es bastante obvio, los cambios, las anormalidades que se suelen observarse. Vamos a pasar un poco más rápido por cuestiones de tiempo. Mil disculpas a la audiencia. Cuádriceps. Pasamos el video rápidamente, donde ya observamos cambios en la alteración. Esto es importante de todas maneras. La verdad, como ya comentaron mis otros, los dos expositores que me precedieron, que esto es una línea o una curva de aprendizaje en el cual la verdad que hay que ver muchas imágenes para poder tener en mente qué es lo normal, qué es lo anormal. Incluso hay estudios que han determinado que ver una cantidad determinada de imágenes en movimiento, perdón, porque esto tiene que ser dinámico, es el que te permite ver tu grado de experticia en la detección de las patologías. Lamentablemente tengo que pasar un poco más rápido. Y bien, quiero agradecer enormemente a la audiencia. Mil disculpas por haber pasado esto rápido. Me hubiera gustado hacerlo esto un poco más dinámico. Solamente para recordar, solo para mencionar, actualmente todas estas imágenes fueron sacadas del servicio de reumatología del Women's College de la ciudad de Toronto. Aquí tenemos el grupo de trabajo muy pequeño. Esto por cuestiones de la pandemia solamente pude encontrar a mi jefa, la doctora Ligia Eder, y aquí mi compañera, la doctora Pamela. Muchísimas gracias y estamos abiertos a cualquier pregunta de la audiencia.